Llegó el momento de hacer lo que nunca antes se había visto en Colombia. Hemos transformado un eterno fracaso. Uriel, mi papá, que fue el que sacó a Colombia adelante. Debatamos sobre propuestas de fondo. No nos resignamos que sean los extremos los que deciden cómo vivimos. Esto apenas comienza. Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de Que no le hagan la vuelta, la miniserie electoral que creamos con el apoyo de ustedes a través de la Segunda Vaki. Muchas gracias por creer en el trabajo de este equipo y por estar viendo la serie. Este es el cuarto capítulo, lo cual quiere decir que estamos a nada de terminar, son 5 capítulos, y también quiere decir que estamos a nada de salir a votar. ¡Qué emoción! ¿No les parece? No puedo dejar de decirles que si están aquí y no están suscritos, este es el momento de suscribirse. La suscripción nos ayuda muchísimo. Si quieren que la píldora siga creciendo, también pueden animarse a donar utilizando el link de Bolt que está en la caja de la descripción. Y si no, simplemente con que vean hasta el final y compartan el video ya ayudan un montón. Vamos a hablar del tráfico de drogas, de narcotráfico, de narcos y sobre todo de lavado, porque es que los narcos ya no son lo que eran antes. Si los partidos tradicionales están hechos todos una caca, los narcos ni te cuento. Uno no sabe cuándo se los cruza en el club o en la boutique de Carolina Herrera, que está en el centro comercial y que nadie entra a mirar, ¿no? El horror. Aunque hay muchos narcotraficantes que todavía se ven así, hay muchos otros narcotraficantes que ahora se ven así. Este hombre, ahí donde lo ven con su pinta de CEO, de startup, de Silicon Valley o de influencer de la machosfera, se llama Sebastián Marcet. Él es un uruguayo que no solo está acusado de liderar una red internacional de narcotráfico y lavado, sino que además está señalado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en 2022. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Se conoció el asesinato aquí en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el funcionario judicial más importante en la lucha contra el crimen organizado en su país. Las autoridades colombianas ya adelantan un amplio operativo para dar con los sicarios que le dispararon cuando se encontraba disfrutando de su luna de miel en la isla de Barú, muy cerca a Cartagena. Ese crimen, que hasta el sol de hoy sobrecoge mucho porque fue en una playa a plena luz del día, al sol de hoy arroja, además de varios involucrados paisas y barranquilleros presos, a un testigo clave asesinado en La Picota el año pasado y al señalamiento del narco uruguayo Sebastián Marcet como autor intelectual. Todo muy globalizado, todo muy conectado entre un país y otro para que vayamos redimensionando el tema del negocio del narcotráfico. Como la idea es redimensionar, vamos a conocer a otro Sebastián que también es narcotraficante pero que es colombiano. Este es Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, heredero del oficio de su padre, Rodrigo Murillo, quien fue socio de Pablo Escobar. Lindolfo no solo fue uno de los líderes de la temida oficina de Envigado, sino que además encarna muy bien la metamorfosis que ha tenido el narco. Este man se casó con la presentadora de televisión Vanessa con Z, Peláez, y fue por ahí que, según la fiscalía, logró armar toda una red de contactos con el jet set colombiano y latinoamericano y el mundo del modelaje para empezar a lavar activos a través de todo ese mundo tan glamuroso, tan bonito, que sale tan bonito en Instagram sobre todo, para que sigamos redimensionando cómo este nuevo narco unta muchas más cosas de las que uno esperaría. Vanessa era socia comercial de Daniela Ospina en una marca de ropa de playa. ¿Se acuerdan quién es Daniela Ospina? Daniela Ospina es la hermana de David Ospina, el arquero colombiano, y es la ex esposa de James Rodríguez. Bueno, Songo Sorongo terminó involucrada en un asunto de narcotráfico por asociarse con Vanessa, y así es como Songo Sorongo, si uno se descuida, termina apareciendo en fotos con un narco. Y aquí tengo que agregar una curiosidad. Cuando en febrero de 2018 se vinculó a Daniela Ospina con el caso de alias Lindolfo, adivinen quién la defendió. Abelardo de la Espriella, firme por la plata.
Es muy simpático ver cómo desde ahí ya empezamos a cruzarnos con el muchacho. Y bueno, el muchacho logró desvincularla a ella de todo el asunto legal. El caso es que todo el entorno farandulero de alias Lindolfo, cuando lo agarraron, corrió a borrar las fotos que tenían con él en redes sociales. Y ojo a cómo describe Revista Semana el momento en que lo capturaron. Esto hay que escucharlo. Dice así: ¿les puedo pedir un favor? ¿No será que podemos repetir la grabación en la que ustedes entran y me arrestan? Es que mire cómo me veo y yo no puedo aparecer así. No lo dijo un actor para corregir una escena. Aunque parezca inverosímil, con estas palabras se dirigió a un grupo especial de la Dijín, nada menos que Sebastián Murillo, uno de los hombres más importantes de la oficina de Envigado, la temida organización sicarial y de narcos. Hermano, al menos déjeme bañar y arreglar un poquito para la foto de la reseña judicial. A mí me conoce mucha gente y no puedo aparecer desarreglado, insistió el hombre ya con las esposas puestas. Pablo Escobar se retuerce en su tumba de ver lo que han hecho con su negocio. El narco tuvo un glow up. Y asimismo lo tuvieron los métodos para lavar dinero, los políticos para gobernar, las bandas para intimidar, todo tuvo un glow up. Y es clave entenderlo, o al menos verlo, para que en estas elecciones no nos hagan la vuelta hablándonos del problema como no es y ofreciéndonos unas soluciones que pues ya no son soluciones. Como parte de este redimensionarlo, quiero compartirles un video de BBC que explica cuál es la relación actual entre la minería de oro, por ejemplo, y el lavado de los narcotraficantes. Ojo, porque esto de verdad les va a redimensionar cómo tenemos que abordar el tema del narcotráfico. ¿Por qué el narco usa el oro? ¿Y qué consecuencias tiene esto para la región? Antes de hablar del oro, tenemos que entender cómo funciona el lavado de dinero. Ese concepto comenzó a utilizarse a principios del siglo XX en Estados Unidos durante la ley seca. Como estaba prohibido vender alcohol, los grupos criminales que lo traficaban necesitaban legalizar el dinero que recibían. Y el famoso jefe de la mafia, Al Capone, encontró un rubro perfecto: los locales de lavado de ropa. Además de dar el nombre al lavado de dinero, en esas lavanderías se establecieron los 3 pasos básicos del blanqueamiento de activos. De forma simplificada, el proceso es más o menos así. Con el dinero ilegal se abre una empresa fachada. A través de ella, o de testaferros, se introduce el dinero en el sistema financiero. Esto se conoce como colocación. Los delincuentes depositan gradualmente el dinero ilícito en la cuenta bancaria del negocio. Pero para evitar pagar impuestos o que se descubra el delito, se hacen constantes transferencias a través de transacciones, inversiones, compra de artículos de lujo o de otras empresas. Lo que buscan es separar al máximo el dinero de su origen. A esto se le llama estratificación. Por último, el dinero, que ahora está limpio, se introduce otra vez en el sistema financiero y de esta manera se beneficia el criminal. Esta es la fase llamada integración. Con el dinero limpio se puede invertir en negocios legítimos, compras personales, o puede usarse para crear fundaciones o empresas fachada que servirán para lavar dinero en el futuro. Sin embargo, el dinero lavado puede dejar algún rastro, como recibos, libros contables o los mismos contadores involucrados. De hecho, a Al Capone lo condenaron por fraude fiscal tras encontrar registros contables de sus ingresos sobre los cuales no había pagado impuestos. ¿Pero cómo se traslada esa práctica al oro y al negocio de las drogas? Hasta aquí el video de BBC nos está explicando más o menos cómo funciona el tema del lavado. Ahora va a empezar a hablar cómo funciona el tema del oro, la explotación de oro y el lavado. Antes de entrar en eso, quiero que se tatúen muy bien en algún lugar las fases del lavado, para que puedan aplicar eso en todo lo que los rodea, para que puedan empezar a ver la manera tan interesante en que se mueve en nuestra realidad cotidiana ese tema de las fases, ¿no? Recuerden, primero, empresas fachada para la colocación del dinero, luego inversiones para estratificar el dinero y retorno al sistema financiero para la integración. Es un viaje que ya todos hemos visto alguna vez, pero que ahora más que nunca hay que tenerlo presente. Dicho esto, ¿cómo funciona el asunto aplicado al tema del oro? Pero los capos de la droga han ido más lejos. Han instalado mineras ilegales en países como Perú, Colombia, Venezuela y Brasil para obtener el oro directamente sin intermediarios. Y aquí se ve el clásico esquema de lavado de dinero. Primero, compran suministros y herramientas e instalan minas de extracción ilegal.
Estas se ubican en zonas con poco control estatal y la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, a través de una red de pistas aéreas clandestinas. Este oro se transporta hasta comercializadoras fachada. Ahí se obtiene un certificado que permite exportarlo a mercados legales. Luego, cuando el oro ya está en los mercados regulares, se vende o se usa como moneda de cambio, y así regresa como dinero limpio a los narcotraficantes. Pero esta práctica no solo legaliza la riqueza del narco, sino que tiene un enorme impacto social. Las condiciones de trabajo en las minas ilegales son nefastas. Hay explotación infantil y sexual según denuncias de la ONU. Y el costo ambiental también es muy alto. Para lograr 1 onza de oro, se necesitan remover cerca de 8 toneladas de tierra. O sea, sacrificar una montaña para hacer un anillo. De hecho, según estudios, la minería ilegal es el delito ambiental más extendido en la Amazonía y es una de las principales causas de su deforestación. Colombia, Brasil y Perú han comenzado a unir fuerzas para reforzar la seguridad en las fronteras. Lo que buscan es interrumpir el flujo de efectivo, que es la principal fuente de financiación de la explotación minera. Pero expertos y organizaciones internacionales coinciden en que los esfuerzos aún son insuficientes. Y hasta que no se detenga la creación de puntos de extracción minera, el lavado de dinero a través del oro estará lejos de desaparecer. No sé si esta información les está redimensionando la noticia del 26 de abril sobre el hallazgo de una mina ilegal de oro del Clan del Golfo en un batallón del ejército. Métanse esto en la cabeza. Mina de oro del Clan del Golfo en batallón del ejército. Tendrían que hablar de eso en los debates si van a hablar de narcotráfico. Tatúenselo, así como las fases de lavado. Para que sigan haciéndose una idea de toda esta redimensión del narcotráfico, ¿cómo resume la Fundación Ideas para la Paz la transformación del tema en un análisis de septiembre de 2025? Dice así: Colombia se enfrenta a la 4ª generación del crimen organizado que da cuenta de un alto grado de aprendizaje criminal. De los grandes carteles de los 80s y 90s como el de Medellín y el de Cali, el país pasó a los cartelitos como el del norte del Valle y la oficina de Envigado. Mientras tanto, las FARC y las AUC comenzaron a tener mayor presencia en los cultivos de coca para luego controlar las grandes rutas de la cocaína. Más adelante, tras la desmovilización de las AUC, surgieron las BACRIM, grupos herederos del paramilitarismo como los urabeños, que consolidaron un modelo en red más horizontal con alcance regional y local. La 4ª generación, que es la que estamos enfrentando ahora y la que tenemos que mirar, es una macroestructura global que se apoya en las ventajas del mundo digital, que es descentralizada, horizontal, transnacional, en la que cada actor es especialista en un eslabón de la cadena. El que cultiva no comercializa, el que vende no transporta, el que transporta no lava y el que lava no mata. Esto quiere decir que hay muchísima más gente untada. Mucha más gente de la que nos ponen como protagonistas cuando nos van a hablar del problema. No se trata de hablar solo de disidencias de las FARC, no se trata de hablar solo de Clan del Golfo o de agrupaciones urbanas como La Oficina y el MESA en el Valle de Aburrá o Los Costeños y los Pepes en Barranquilla. Es una maquinaria muy bien engrasada con dólares y que deja muy buenas ganancias. Según un trabajo académico publicado por El País de España, solamente en Colombia y solamente en cocaína se suman 15.300 millones a nuestro PIB. Así las cosas, es muy difícil creerle a cualquier gobierno y a cualquier candidato que de verdad quiera acabar con el negocio o con la violencia que lo sostiene, o que si quiere hacerlo, que realmente sepa cómo hacerlo, ¿no? Soluciones mágicas no hay aquí. Hay un narco invisible. Hoy en día ya los narcos más importantes de Colombia no son narcos ostentosos, que tienen cadenas de oro, relojes de oro, etcétera, Sino es lo que llaman narcos fantasmas. De esos narcos fantasmas, más o menos hay unos 140 en el país. Uno de esos es el que llaman el fantasma o el faraón. Según el diario El Tiempo, la preocupación de la DEA por este narco radica en que además de introducir cargamentos de cocaína de los Estados Unidos por República Dominicana, estaría conectado con oficiales, particularmente con un oficial de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas. Además de esto, según declaraciones en poder de la Fiscalía, el capo tendría relaciones con negocios de casinos, de minas, lo que habría llevado a que este capo infiltrara una empresa
empresa minera de un señor César Ramón Flores, quien fue asesinado el 4 de junio de 2024 en Cúcuta. Claramente no creo que vayamos a cambiar todo ese nuevo escenario negándolo o no nombrándolo y mucho menos apelando a fórmulas de combatirlo que se utilizaron hace 5, 10 o 20 años. El negocio cambió, la solución también tendría que cambiar. O sea, cosas como un plan Colombia 2.0, no sé, me da la impresión que no es una buena idea. Por eso, para hablar de la relación de los candidatos con el tema, vamos a partir de la premisa que todo el mundo en los últimos 20 años ha tenido algún tipo de roce o salpicadura con el tema, y a partir de ese roce o salpicadura es que hay que analizar las propuestas que está haciendo. ¿Cómo vamos a establecer esto? Vamos a jugar un juego importado de las fiestas gringas, pero que se adapta perfectamente a nuestros juegos de fiesta de finca en Santa Fe de Antioquia, por decir cualquier cosa, y se puede jugar con cualquier tipo de bebida espirituosa. El juego es el siguiente. Se plantea la pregunta, yo nunca he hecho tal cosa, y si resulta que la persona se ha hecho la tal cosa, pues se toma un shot. En este caso, vamos a decir, tal candidato nunca ha hecho tal cosa, y si resulta que sí la ha hecho, si corroboramos y sí la ha hecho, nos tomamos un shotcito en su nombre. Un ejemplo, por si no entendieron. Momento. Esto fue lo único que encontré. Yo nunca he comprado contrabando, aunque sé que el contrabando y el lavado son prácticamente hermanos gemelos. Yo hace rato que no hago eso, pero lo hice. Si no sabían, ya saben. Y si ustedes lo han hecho, métanse la mano en el considere y tómense su shotcito de lo que hayan encontrado. Empecemos la parranda con Claudia López. Bueno, dicho así, deberíamos empezar la parranda como con Abelardo de la Espriella, ¿no? Pero algo me dice que en el caso de él la historia es más jugosa, así que lo vamos a dejar para el final, como para que ustedes no me abandonen. La premisa es la siguiente. Claudia Nayibe López nunca ha sido mencionada en una interceptación telefónica realizada en el marco de una investigación por narcotráfico. Vamos a ver si hay que tomarse este trago. Todo empezó por puro azar, porque en medio de una investigación por narcotráfico que se estaba haciendo en Yopal, la fiscalía interceptó unas llamadas en las que un señor llamado José Joaquín Silva Ardila, exfuncionario del Ministerio de Transporte, hablaba con un ciudadano chino llamado William Dong sobre coimas por 6.000 millones de pesos que habrían sido destinadas a Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano, para favorecer el proyecto del metro. Este asunto se hizo súper público el 23 de septiembre del 2023, cuando Semana decidió dedicarle una tremenda portada describiendo así la situación. Mucha atención a la manera en que utilizaron las palabras. El 1 de marzo de 2022 a las 3:45 p.m, Silva Ardila, el del Ministerio de Transporte, también conocido como José Truchas, habla con una mujer desconocida a quien le reporta los detalles de una conversación que sostuvo con el chino William Dong. Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3.000 millones de pesos y mañana otro de 3.000 millones para esos políticos de los verdes, de la alcaldesa. Y me mostró los WhatsApp que le mandaron a decir dónde consigne para la campaña de ahorita. En medio de esa conversación, Silva Ardila lanzó un dato que resulta crucial y que es decisivo en la investigación. Él lo que está haciendo es lo siguiente. Le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña de la congresista, porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso. Eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro. Se escucha en las interceptaciones. La investigación de Semana desató un conocidísimo rifirrafe entre Claudia López, Angélica Lozano y la entonces directora de la revista, doña Vicky Dávila, cuyo desenlace fue otro gran agarrón que escuchamos en radio hace como media hora, el 23 de abril, cuando la fiscalía archivó la investigación argumentando que, por un lado, el contrato de la primera línea del metro se firmó en el 2019 durante la administración de Enrique Peñalosa y era absurdo que le pagaran coimas a López y Lozano en 2022 por un contrato que ya no adjudicó y adicionalmente que ya estaba en ejecución por un consorcio chino. Segundo, se estableció que José Joaquín Silva Ardila, el de los audios, admitió que él estaba hablando carreta. Y la cosa es que él decía en el audio que lo que estaba diciendo era un chisme, pero Revista Semana decidió quitar la parte en la que el tipo dice lo que estoy diciendo es un chisme y ese es el meollo del agarrón cuyo desenlace fue este. Es que si se deja la palabra donde él dice que es chisme, se publica tal como está la grabación para que no quede la sensación de edición y de corte, pues la gente saca sus conclusiones si le creen o no. Pero es que sacar la palabra chisme le cambia mucho el sentido a la publicación. No, pero Félix, no le cambia el sentido. Es que voy a repetirle la frase. Mire lo que dice. Abro comillas.
esto es un chisme, no me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos. Los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, para que saliera al Senado la esposa con los verdes, la Lozano. Yo publiqué. Eso No, hice, claro, pero Vicky, si usted le deja la frase ahí, si usted le deja la frase tal como me la lee, la gente juzgará. La gente juzga, porque es que en una grabación de esas, la gente, si conoce toda la grabación, saca sus conclusiones. Y yo le respeto a usted su opinión. Maliciosa. No, ay, por Dios, Angélica, por favor déjeme hablar con Félix, que no estoy hablando con usted. Yo a Félix lo respeto. Sí, de verdad, Angélica, cálmese un poquito. Sicaria usted sí que es un sicaria. No se la pasan diciéndole a todo el mundo cosas horribles en las redes. A mí me están diciendo que les hice un montaje y eso es mentira y usted lo sabe. Angélica Lozano tiene razón. Esa es una edición maliciosa. Y Félix también tiene razón. Y Vicky se está haciendo la huevona como le encanta hacerse la huevona. Realmente, desde un principio, en el audio el señor estaba diciendo que estaba echando un chisme, lo cual le quitaba valor al audio como prueba de algo. Si Vicky tuviera credibilidad, gente, uno podría ponerle el dedo señalador a Claudia y Angélica, pero como no tiene credibilidad, ni un carajo. Y a eso se suma la decisión de la fiscalía, pues me parece que este traguito que era para decir que Claudia sí tiene algún vínculo con algo, se va a quedar servido porque no. Y tienen razón Claudia y Angélica Lozano en el comunicado que publicaron diciendo que aunque la justicia prevaleció, el daño ya estaba hecho, porque una mentira publicada 1000 veces deja huella. Entonces, en efecto dejó huella, pero aquí por lo menos dejamos constancia de que no tiene ningún peso probatorio lo que publicó Vicky y realmente Claudia no tiene ningún vínculo con esos audios. Adicionalmente, por lo que pudimos indagar, la cercanía de Claudia López con el tema del narcotráfico ha tenido que ver sobre todo con un trabajo juicioso de denuncia. Ella denunció en su momento a Ernesto Samper por nexos con el cartel de Cali, destapó la parapolítica y el papel financiador del narcotráfico, un caso que hasta ahora logró que se investigaran a más de 80 políticos, parapolíticos, y también denunció con nombres y apellidos la estructura liderada por el exgobernador Juan Francisco Quico Gómez y su brazo armado, el narco y sicario Marcos de Jesús Marquitos Figueroa. Entonces voy a poner aquí para que no pierdan de vista cuál es su visión acerca del tema de la legalización de las drogas, o al menos la que le entregó a Daniel Coronel en los en vivos que él hace con participación de audiencia. Colombia no va a acabar con el narcotráfico, Juan. Los mayores en el mundo, en la historia de la humanidad, pues han usado diferentes sustancias, unas legales, otras ilegales en el transcurso de la humanidad, para diferentes temas, dolencias, necesidades, aspiraciones, soledades, en fin. La prohibición es lo que trae una enorme corrupción. El alcohol, pues fue ilegal durante mucho tiempo y eso produjo unas mafias, Al Capone, los berracos, en fin. Y el alcohol mata mucha más gente al año que la cocaína, pero se regularizó, se controló y eso hizo que se bajaran las mafias, se bajara la corrupción y se pudiera controlar un poco mejor. Sin embargo, hay tal variedad de drogas, de tal nivel de intensidad y daño, que no todo se puede legalizar y regularizar al tiempo. Yo creo que la marihuana y la hoja de coca, no la cocaína, sí deberían desclasificarse de la criminalización y regularizarse, parecido a como se hace con el alcohol. Me gusta que parta diciendo que no se va a solucionar el problema, porque es como un acto de honestidad brutal, ¿no? Es como muy poco popular decir eso, pero creo que es muy realista y me parece chévere que esté hablando de regularizar. Por lo pronto, marihuana y hoja de coca. Vamos a ver cómo esto se ve reflejado en las propuestas de su plan de gobierno. Vamos a ver si habla del lavado, que es una de las cosas que vamos a revisar con lupa. Pero antes tenemos que salir de los demás candidatos. Sigamos con Paloma Valencia. No sé por qué tengo la impresión de que podría tomarme esto sin ni siquiera leer la premisa, pero vamos a respetar las reglas del juego. Paloma Valencia nunca ha buscado ganar elecciones con el aval de personajes asociados a paramilitares vinculados con el narcotráfico. De entrada vamos a recordar ese momento del año 2006 en el que Paloma se lanzó por primera vez como candidata a la Cámara de Representantes cuando tenía 27 añitos y se quemó. Recordemos que lo hizo con el aval del partido desconocido microscópico Alas Equipo Colombia, el cual estaba liderado por el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el ex senador Álvaro Araujo, ambos condenados por parapolítica. Según explica Verdad Abierta, de acuerdo con las pruebas allegadas a la corte, la amistad
amistad de Alfredo Ramos con las autodefensas se habría forjado a finales de la década de los años 90, cuando, según las evidencias, recibió los primeros aportes en dinero para su campaña. La sentencia detalla que uno de los primeros aportes fue del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuzo Sierra, quien le habría dado al político antioqueño 10 millones de pesos para fondear su actividad electoral de cara a los comicios del 2001. Ramos encabezó la lista del extinto partido político alias Equipo Colombia para las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2002. Sus resultados fueron contundentes. Pura parapolítica. Obtuvo 217.952 votos, el más alto en esa contienda electoral. Una vez concluyó su periodo legislativo, se presentó a las elecciones regionales y ganó la gobernación de Antioquia con 836.500 votos. Pese al fallo de la corte y la sentencia de 8 años de cárcel, Paloma siguió chicaneando su cercanía con Ramos como si nada en Twitter. O sea, ella se quemó con él, con el aval de él y tal, el tipo estuvo condenado y tal, y ella siguió como si nada, como ay, miren mi amigo, y posando con el tipo tranquilamente. Lo mejor es lo que dice el Trino. Dice aquí, como con Alfredo Ramos, víctima de la injusticia de nuestra rama judicial. Uno diría, tenaz la gente con la que Paloma se toma fotos, pero lo tenaz es que ella sabe con quién se está tomando las fotos y no le importa. Ya con eso me basta para que nos podamos tomar un buen pedazo del shot. Pensemos lo siguiente, ¿con qué cara le explica Paloma Valencia al país que va a acabar con lo narco si el narco ha sido la gasolina que la ha ayudado a ella y a sus amigos a dominar el país durante las últimas 3 décadas? Porque si en ese pasado de Paloma llueve, en su presente no escampa. De entre los políticos que han manifestado públicamente su apoyo a la campaña de Paloma Valencia están Sami Merej, quien ha sido señalado junto a familiares por supuesta desviación de recursos y relaciones con el Clan del Golfo, el grupo armado más numeroso y peligroso en Colombia actualmente, que a punta de narcotráfico y otras actividades ilícitas paga salarios de hasta 17 millones de pesos. Cuando Paloma Valencia abraza ese apoyo de Sami Merej, ¿ustedes creen que ella no sabe a quién le está recibiendo apoyo? ¿Es la mansa Paloma? ¿No sabe o no le importa? También está Marta Lucía Ramírez, que está en la foto anterior, cuyo hermano Bernardo Ramírez cumplió una condena por narcotráfico en 1998 en Estados Unidos. El tipo fue arrestado en julio de 1997 en Miami, acusado de conspirar para introducir heroína a Estados Unidos desde Aruba utilizando correos humanos o mulas. O sea, el tipo era un narco clásico. El tipo además aceptó los cargos y fue sentenciado a 4 años de cárcel. En ese momento, y esto es más interesante, su hermana Marta Lucía Ramírez era ministra de Comercio Exterior de Andrés Pastrana y pagó una fianza de $150.000 para asegurar que su hermano compareciera ante la justicia sin permanecer en prisión durante el proceso judicial. ¡Qué elegancia!, ¿no les parece? Porque Pastrana es el mismo del Plan Colombia, ese plan que Paloma Valencia quiere revivir. Y seguro que el cargo que tenía Marta Lucía Ramírez de ministra de Comercio Exterior sirvió de mucho para que el hermano no la pasara tan mal pagando su condena. Para que su hermano narco no la pasara tan mal. Muy maluquitos los apoyos que está recibiendo Paloma Valencia, ¿no? Porque para colmo, según una investigación de la revista Raya, el esposo de Marta Lucía Ramírez fue el líder de un proyecto inmobiliario en asocio con 2 investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Memo Fantasma y Carlos Gutiérrez Roballo. Una delicia, o sea, por Paloma, muy salud, salud, salud. Podríamos acabarnos la botella con Paloma, me parece. Porque pillen esta instantánea de Paloma Valencia bendita entre los hombres. Esta foto es reciente, está rodeada de 17 exalcaldes de ciudades importantes de Colombia que también le dieron su aval y que, si uno los esculca por encima, dejan ver cositas muy interesantes. Como que el exalcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, que es el que está de camisa verde al lado de Paloma, ha contado con el apoyo de la representante Milena Jaraba, su aliada en el Congreso, quien es a su vez esposa de Yajir Acuña, un excongresista investigado por vínculos con paramilitares y por presuntamente recibir el apoyo de Enilce La Gata López, condenada por lavado de activos del narcotráfico. Otra curiosidad de esta foto es el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, que en la foto es el segundo de izquierda a derecha y sobre quien la fiscalía avanza en un proceso por posible enriquecimiento ilícito, el cual ha sido denunciado por varios medios en Tolima, pero particularmente por este que se llama El Olfato y que describe así la situación del exalcalde de Ibagué.
El contador de Andrés Hurtado merece ser nominado al Premio Nobel de Economía. Este profesional tendrá que explicar cómo el exalcalde ganó 1.359 millones de pesos en salarios y prestaciones sociales durante sus 4 años de mandato, una cifra que no corresponde con su estilo de vida y que no alcanza ni para uno solo de los carros de lujo que su hijo muestra en redes sociales. Durante su mandato, adquirió y remodeló una mansión valorada en alrededor de 5.000 millones de pesos. Y su garaje familiar es otro misterio. Una Toyota Prado, un Mercedes-Benz, un Ford Bronco y otros vehículos con un valor que fácilmente superan los 3.000 millones de pesos. Tras dejar la alcaldía, Hurtado ha financiado 2 años de campaña política con giras que, según fuentes internas, costarían en promedio 10 millones de pesos por recorrido. Yo no sé ustedes, pero creo que por Paloma más de un shot va para adentro. Y les recuerdo que al final de este capítulo vamos a ver cuáles son las propuestas de ella con respecto al narcotráfico. A partir de esta gente que sale en fotos con ella, me imagino que serán muy interesantes las propuestas. Y démosle la bienvenida a un personaje que uno no sabría si invitar, porque es que Fajardo claramente no tiene pinta de ser como el alma de la fiesta. Salta, 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 tú tienes grande ese culo. Salta, 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 salta. Mami, yo pido chivo, salta, 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 salta. Tú tienes grande. Cuánta maldad, ¿para qué lo ponen a hacer eso si claramente no es lo de él? Lo bueno aquí es que yo creo que este man sí no está frustrado, yo creo que ese man sí hizo exactamente lo que quería, matemático y todo eso fue lo que el man quiso toda la vida. Pero sí, no, el alma de la fiesta no da. Igual, yo hasta creo que eso es mejor, porque los que estamos viendo que son el alma de la fiesta cuando están en política, resultan ser los más peligrosos, así que mejor invitemos a Fajardo, qué carajos. Fajardo nunca, pero nunca ha tenido familiares con empresas constructoras que hayan hecho negocios con narcos extraditados a Estados Unidos o que hayan sido vinculados al lavado de activos. De pronto los que son de Medellín ya se saben este cuento. El cuento es el siguiente. La empresa Fajardo Moreno y Compañía S.A. es una de las constructoras más importantes del Valle de Aburrá. Fue fundada por Raúl Fajardo Moreno, el papá de Sergio Fajardo, el arquitecto que en el primer capítulo vimos que construyó el edificio de Coltejer y la ciudadela de la Universidad de Antioquia. ¿Se acuerdan? Hoy en día la constructora es manejada por Andrés Fajardo Valderrama, hermano de Sergio Fajardo, quien tiene en su hoja de vida una denuncia por presunto lavado de activos puesta por el concejal paisa Bernardo Guerra en el 2013. La denuncia es de 2013, pero el asunto empieza en el 2006 cuando la empresa constructora compró un lote en Envigado por 13.000 millones de pesos a la firma El Agrario. En ese lote construyeron el proyecto Soler Gardens, un complejo de oficinas en la vía Las Palmas, diagonal al Hotel Intercontinental, y todo bien hasta que 4 años después la firma El Agrario fue incluida en la lista Clinton, es decir, la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala a personas y empresas vinculadas al narcotráfico y el lavado porque el dueño del Agrario resultó ser parte de la red del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias el arquitecto. Qué chistoso ese alias en una familia de arquitectos enredándose con ellos. El arquitecto era un capo extraditado, confeso colaborador de la justicia, señalado de nexos con el Chapo Guzmán y con Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. Todo muy internacional, todo muy elegante. Cuando estalló el escándalo, Andrés Fajardo respondió que al enterarse de lo de la lista Clinton en 2010, es decir, 4 años después de haber pagado ya 7.500 millones de pesos con 30 propiedades, ellos se presentaron a la fiscalía al día siguiente a explicar cómo había sido el negocio y que les aseguraron que todo era legal, que la fiduciaria había certificado todo y que el nombre del narcotraficante y de la empresa no aparecían en el contrato fiduciario. Y ahí es donde está lo truculento, porque como el nombre de alias el arquitecto no aparecía en el contrato, se generaron dudas sobre si habían utilizado testaferros para disfrazar la identidad del inversionista. Sin embargo, la fiscalía aceptó la explicación de Andrés Fajardo, no le formuló cargos y Fajardo pagó los 5.500 millones que todavía debían directamente a la fiscalía y caso cerrado. Pero hay otra historia publicada en El Espectador en el 2008 que tiene similitudes con esta voltereta de testaferros y lavados. La empresa Fajardo Moreno les cambió un apartamento a la viuda y a la hija de un reconocido constructor de Medellín y las dejó encartadas con un proceso de extinción de
dominio. Carolina es hija del constructor paisa Carlos Vázquez, quien murió en 2006, y desde entonces ella y su mamá, Catalina Jaramillo, trabajaron a pérdida para cumplirles a los clientes que invirtieron en el edificio Veracruz, una de las construcciones que Carlos no alcanzó a terminar. Al final, Carolina y su mamá se quedaron con un apartamento allí mismo y en el 2008 aceptaron cambiar ese apartamento por uno que les ofreció la firma Fajardo Moreno en otro edificio que se llamaba Alegro. Para sorpresa de Carolina y su mamá, el apartamento no pertenecía a ninguno de los Fajardo, sino a otra persona que ella no conocía, a Ana Marcela Huertas, quien fue esposa del narcotraficante Misael Ocampo, capturado en el 2008 y extraditado en el 2009. ¿Qué pasó ahí? Con la intermediación del hermano de Fajardo, la ex esposa de un narco se zafó de un apartamento untado de plata de narco y se quedó con sus activos limpios, mientras que la otra, que recibió el apartamento confiando en los Fajardo, quedó encartada y empezó a pagarle alquiler al Estado colombiano. Y ante esa situación, ¿qué pasó con los Fajardo? Pues muy bien, gracias, porque Andrés faltó a la diligencia de la fiscalía diciendo que tenía que faltar por incapacidad y no dieron la cara por el negocio. Y Fajardo no ha dado la cara por su hermano. Y así como la constructora no dio la cara por ese negocio, Sergio Fajardo no ha dado la cara por su hermano, que sí, que es el responsable directo por esas salpicaduras con dos narcotraficantes distintos, pero que también está al frente de la empresa que en 2011 hizo aportes importantes a la campaña de la gobernación de Fajardo. Entonces, hay que aclarar que no hay cargos penales contra Sergio Fajardo por este tema, ni investigaciones abiertas sobre él. Él no es el gerente de la empresa, es su hermano. Y su hermano tampoco fue condenado porque en ambos casos la fiscalía aceptó el argumento que él dio de que él había actuado de buena fe. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la constructora financió parte de la campaña de la gobernación, yo creo que sí debería responder un poco, ¿no? Pero claro, ustedes son libres de aceptar la versión de la buena fe y dejar pasar el asunto. Sin embargo, yo creo que al menos un sorbito de este shot sí hay que tomárselo a nombre de Fajardo, porque toda esta voltereta pues sí compromete un poco el discurso de la decencia del profe, digo yo. Continuemos con nuestro siguiente candidato. Pasemos a hablar de la relación de Iván Cepeda con el tema del narcotráfico. La premisa que vamos a poner aquí es: Iván Cepeda nunca, pero nunca ha pertenecido a un partido político cuya campaña presidencial haya sido investigada por usar los servicios de un narcopiloto condenado en Estados Unidos. Pues gente, creo que hay que alistar este sapo, este trago para tomarse este shot. Este es un trago amargo, yo diría. Todo empezó mucho antes de que Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño, de hecho cuando estaba Duque, el 23 de mayo del 2021. De pronto ustedes se acuerdan de ese día cuando incautaron en Providencia una avioneta cargada con 446 kilogramos de cocaína, creando lo que fue una de las incautaciones más grandes hasta el momento de cocaína, aparte en Providencia, y la aeronave había estado en Guaymaral también. En ese momento se abrió investigación sobre la empresa dueña de la avioneta, es decir, la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI-SAS, y sobre su representante legal, el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco. En febrero de 2022, mientras Caco lidiaba con el lío de la avioneta, en una panadería del barrio La Castellana en Bogotá se cocinaba otro negocio descrito así en un artículo de DW. Les va a parecer muy lejano, pero pongan atención para que entiendan cómo se conectan las dos cosas. Daily Cop, la empresa que defraudó a más de 100.000 colombianos a través de criptomonedas, habría hecho aportes ilícitos a la campaña con la que Gustavo Petro ganó la presidencia en 2022, denunció Víctor Eduardo Muñoz, abogado del empresario Omar Hernández, una de las personas vinculadas al caso Daily Cop. Nuestro cliente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos producto de la captación que entraron directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, dijo Muñoz en una entrevista con la emisora Caracol Radio. ¿Y eso qué tiene que ver con el narcopiloto y la avioneta de SADI? Se preguntarán ustedes. Pues que según el abogado, el dinero que entró de Daily Cop fue pactado en especie directamente con la consecución de un avión de la empresa SADI. Es decir, Daily Cop metió plata, pero no plata, sino pasándoles el avión de SADI para que lo utilizaran durante la campaña. Hasta ahí el tema no va tanto de narcotráfico, al menos no directamente, porque la campaña no buscó directamente a SADI, pero durante la campaña Petro,
junto con Armando Benedetti y Laura Sarabia, recorrieron el país en ese avión operado por Sadi, y en ese momento, alias Caco, el piloto que estaba encartado con el asunto de la avioneta, fue agregado a un chat en el que estaban todos estos funcionarios. Es decir, estaban interactuando directamente con el narcopiloto en un momento en que este narcopiloto estaba siendo investigado. El personaje en cuestión se entregó al año siguiente a la justicia estadounidense, que lo condenó en 2024 a 11 años de cárcel por cargos de narcotráfico, pero gracias a su colaboración con la DEA, soltando datos sobre sus nexos políticos y financieros, la pena fue rebajada a 3 años. O sea, el tipo pasó de una condena de 11 años a una condena de 3 años, cosa que fue tomada como señal de que él habría hablado de la campaña Gustavo Petro, pero esto fue desmentido por su abogado en esta nota de cambio. Mucha atención, dice el abogado de Caco. Algunos en Colombia han afirmado que detrás de las sanciones OFAC al presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti, está un supuesto testimonio del piloto Carlos Eduardo Restrepo, Caco, que entregó a las autoridades en Estados Unidos y que permitiría comprobar que la campaña del presidente Petro fue financiada en parte con dineros de la mafia. Esta semana contacté a su abogado en Estados Unidos, el conocido penalista Rick Díaz, que ha defendido a criminales como Macaco, Mancuso, Alex Saab, entre otros, para preguntarle por esta versión. Su respuesta fue contundente. ¿Tú crees, me dijo, que si mi cliente tuviera información relacionada con el presidente Petro, hubiera pagado un solo día de prisión? Ese es el argumento del abogado. De hecho, el tipo actualmente, Caco, está pidiendo que se desclasifique su sentencia para que quede muy claro que él no obtuvo beneficios relacionados con aportar información sobre Petro. Con lo cual, después de toda esta voltereta, en teoría no hay un vínculo demostrado entre el hecho de haber usado esa avioneta y saber que el Caco, como exgerente de Sadi, tenía esa investigación a cuestas, y al mismo tiempo uno dice, ¿qué habrá cantado Caco para que le redujeran tanto la pena si no fue cosas con respecto a Gustavo Petro? No lo sabremos, al menos no pronto. En cualquier caso, la duda sobre ese y otros manejos de la campaña Petro por parte del pacto histórico caen un poco encima de Iván Cepeda, pues porque es el partido que él está representando, y esas dudas siguen dando vueltas por ahí. Ahora bien, si Fajardo no tiene que responder por las cosas de su hermano, uno diría, pues Cepeda no tiene que responder por las cosas de Petro, ¿no? Creo que hay que tomarse medio shot al menos. Porque así como es llamativo que la constructora de la familia de Fajardo haya financiado parte de la campaña a la gobernación de Fajardo, pues ahora bien, luego de esculcar la historia de vida de Iván Cepeda con respecto al narcotráfico, cualquiera puede verificar que lo de este personaje con el asunto ha tenido que ver sobre todo con andar de pelea con el tema de la guerra con las drogas, abogar por la regulación de los usos de la coca y perseguir a las estructuras que se lucran, de modo que la cantidad de cuentos que le ponen encima no tienen asidero en hechos concretos, tal como se ha comprobado varias veces. Entonces, yo creo que el medio shotcito que nos tomamos aguanta y hasta ahí lo podemos dejar. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Y por supuesto, espérense a ver qué dice él con respecto al lavado de activos, con respecto al narcotráfico, para completar la hipótesis de trabajo sobre qué pensar de él con respecto a todo el tema narco. Solo vamos a llegar a eso después de descartar a nuestro último candidato, que yo sé que es el que más ustedes han estado esperando. Llegamos al momento más esperado. Traigan Electrolic y Bombón Boom porque vamos a cerrar esto con el alma de la fiesta. Eso sí, cero drogas, porque él ya nos explicó en el primer capítulo que él de esa vaina no tiene ni idea, ¿no? Yo te tengo que decir que yo cuando era pelado y era joven, a mí nadie nunca me ofreció droga, ni vi esa vaina nunca. No, un mundo completamente diferente. A lo sumo uno se tomaba por ahí una fría, una cervecita, caleto y tal, con los 13 años. Eso era lo más bravo que uno hacía. Pero yo nunca vi nada, ni marihuana, ni coca, nada de esa vaina, en mi vida la vi. Pero bueno, como Abelardo con el licor sí se mete, con eso sí no le da ningún pudor hablar de que se tomaba las frías y que vende el vino y que vende el ron y todo demás. Vamos a leer su premisa, aunque a mí me parece que uno con Abelardo podría tomarse toda la botella. No sé si estoy siendo muy prejuiciosa, ya ustedes miran en los comentarios. Abelardo de la Espriella nunca, pero de verdad nunca, ha propuesto legalizar el dinero del narcotráfico a cambio de rebaja de penas. Es decir, lavar dólares sucios directamente con ayuda del Estado. Gente, de verdad, la botella. Bueno, lo que me queda en esto que encontré aquí, porque no tenía mucho más. En noviembre de 2025, hace media hora, Abelardo propuso legalizar el 10% de los capitales ilegales en Colombia en una entrevista con Semana. Y aquí viene la propuesta
que va a generar mayor polémica. Ajá. ¿De qué se trata? A ver. ¿Por qué no legalizar el 10% de los capitales ilegales que hoy están en Colombia por cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y toda suerte de delitos? Y le decimos a esa gente, le vamos a legalizar el 10%, usted entrega el 90% de su patrimonio, me paga 3 años de cárcel, yo no lo extradito, pero si usted me miente o me oculta algún bien, lo despacho para los Estados Unidos. ¿Qué haríamos con ese dinero? Haríamos 2 reformas tributarias y además podemos industrializar el campo, porque nosotros tenemos que quitarnos ese complejo de no aceptar lo que somos. En realidad nuestra vocación es campesina, somos campesinos. Pensé que iba a ser frontal, iba a hablar que tenemos una vocación narcococalera importante, pero sí, de acuerdo, nuestra vocación es campesina, sí. Lo que pasa es que en tus motivaciones, bueno. El poder de la economía de Colombia está en el campo, pero hay que industrializarlo. Hay que hacer navegable el río Magdalena y armar en Barranquilla un gran puerto para montar ahí la despensa alimentaria del mundo. Todo eso se puede hacer con la propuesta que te estoy planteando. Ahora dirá alguna gente, pero ¿cómo le van a legalizar la plata a los bandidos? Perdón, hay 10 señores de la FARC en el Congreso con curul que no han devuelto un solo peso. ¿Qué tienen que ver las FARC con esta propuesta? O sea, en serio, un proceso de paz con una guerrilla armada de 50 años, este man lo equipara con lavarle la plata a los narcos, porque básicamente lo que está proponiendo es eso, gente. Doctor Abelardo, esa propuesta que usted está haciendo es bastante polémica, pero quiero que ahondemos en ella. Entonces, sería legalizar sus bienes, 3 años de cárcel y que paguen un dinero, por supuesto. ¿Ustedes saben cuánto dinero hay ilegal en Colombia? Me encanta que haga la pregunta porque ustedes saben cuánto dinero ilegal hay en Colombia. Yo estoy segura que Abelardo de la Espriella sí que sabe cuánto dinero ilegal hay en Colombia. Ese man debe tener una contabilidad de dineros ilegales, no suya, no estoy diciendo que sea de él, sino que él conoce. Él conoce, yo estoy segura que él ya tiene clientes para esa propuesta que está haciendo. ¿No creen? Díganme en los comentarios si estoy loca. Pero terminemos de escucharlo, no lo juzguemos. Simple y sencillamente entregar el 90% de los dineros, producto de cualquier ilícito. Aceptar esos cargos. Les dejamos quedar con el 10% porque tampoco van a pasar hambre. Deben tener un incentivo. Es como en Estados Unidos, para entender un poco más, es como en Estados Unidos llega un narco y empieza a negociar, voy a entregar tantos bienes y para que me reduzca la pena, ¿es eso? Tal cual, hermano, tal cual. Lo ponemos, eso sí, a pagar cárcel en Colombia porque le tienen miedo a la extradición, 3 años, y ellos mismos deben asumir un compromiso para desarticular las organizaciones criminales a las que compiten. ¿Ustedes se están dando cuenta el negociazo que está planteando Abelardo de la Espriella? Porque por 3 años de cárcel, que es lo que normalmente los corruptos calculan que van a tener que pagar, lo meten en las cuentas. Es como, listo, me gano 3 años de cárcel, 5 años de cárcel. Por los mismos 3 años de cárcel de siempre, van a poder lavar la plata y les van a quedar 10% para ellos ya lavado, que imagínense lo que es el 10% de las cifras que se manejan en estos negocios. O sea, y aparte está proponiendo una manera de frenar la extradición. O sea, Abelardo, eres tremendo, tremendo, y aparte muy loco porque es el hombre que está prometiendo mano de hierro contra los criminales y está proponiendo songo sorongo que los narcos, a los cuales seguramente no considera tan criminales, entreguen el 90% de su plata, que nadie sabe cómo van a calcular, by the way, ¿no? ¿Cómo van a calcular cuál es el 90%? Y a cambio de eso van a quedar legalmente con el 10% limpio. Y 3 añitos de cárcel, que eso no es nada. Y sin extradición a Estados Unidos. O sea, la putería de negocio, ¿o no? Mejor dicho, como diría el difunto Rodolfo Hernández, que en paz descanse, una delicia. Y aparte, me parece muy interesante por qué Abelardo está tan seguro de que Estados Unidos no se va a oponer a que esa gente que cometió delitos allá se quede acá. ¿Cómo es el maní? ¿Con quién está pensando Abelardo negociar para tener toda esa estrategia ya montada? Ay, Abelardo siempre lo descresta mucho a uno. Pero si con esto creen que Abelardo nos va a hacer terminar el traguito que tengo aquí servido, espérense porque hay todavía más. El 22 de abril del 2026, es decir, hace media hora, el periodista Daniel Coronel publicó, en cambio, una fotografía inédita de Abelardo de la Espriella sonriendo y abrazando a Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. ¿Y quién es Boliche? Un ex narco colombiano que se convirtió en informante de la DEA y el FBI y que hoy enfrenta cargos en una corte federal de Tampa, Florida, por lavar dinero. Esto está buenísimo. Por lavar dinero que le cobraba a narcotraficantes a cambio de promesas falsas de reducirles las condenas. O sea, es un narco que estaba tumbando a otros narcos.
Todo muy de la Espriella style. Pero ¿dónde está el vínculo con Abelardo aparte de la foto? Boliche, según una investigación de Univisión Noticias, trabajó como asistente legal en la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella en Miami. Y en el expediente de Tampa se menciona al menos 3 veces a un abogado colombiano que habría participado de algunas de las negociaciones de Boliche citadas por la acusación en su contra. 2 fuentes identificaron a ese abogado como Daniel Peñarredonda Gómez, que era socio de la Espriella Lawyers, descrito por Abelardo de la Espriella como su pupilo y amigo cercano. Y lo mejor viene ahora, porque ¿cómo reaccionó Abelardo de la Espriella ante estas publicaciones de Daniel Coronel? Bueno, el hombre que llegó tarde a la repartición del miedo, por variar, sacó el culo. Aprovechó que Gustavo Petro reaccionó a las publicaciones de Coronel y le contestó el trino a Petro directamente, exhibiendo una habilidad tal para evadir que realmente ante esto yo me le quito el sombrero. El tipo dice muchas cosas, nada de alias Boliche, y en cambio voy a destacar cuáles son las maneras con las que volteó la arepa, valiente como es él. Dice así: fotos o videos míos delinquiendo no vas a encontrar porque jamás he violado la ley en cámara. Nunca empuñé un arma contra el Estado, ni secuestré, ni extorsioné, ni asesiné, ni recibí plata de bolsas de basura, ni mandé dinero producto de la corrupción en maletas para comprar al Congreso, ni entregué territorios a los bandidos para que narcotrafiquen, ni me alié con corruptos para comprar votos. Tú sí. Ajá, Abelardo. ¿Y alias Boliche qué? Piensa uno. Pero Abelardo dice, no te enredes con eso, mi amor, tienes que pensar en otras cosas. Y dice, amaneciste bodegueando con tu calanchín que posa de periodista, refiriéndose a Coronel. Se vienen los ataques más bajos. Aquí estoy, protegido por la armadura de Dios y el amor del pueblo y mi infinita capacidad para embolatar la pita y sacar respuestas que sirven para sacar el culo, ¿no? Si llega a haber un debate con este ser, no pierdan de vista esa capacidad que tiene para jugar a ¿y dónde está la bolita? Porque esa es la habilidad principal de este hombre. Es importante aclarar que los documentos del expediente de Tampa no mencionan directamente a Abelardo de la Espriella como parte de la trama. Lo que sí hay es la foto, su buffet en Miami vinculado con alias Boliche como colaborador y su ex socio identificado como conspirador no acusado. No es lo mismo que ser culpable, pero si es tan fácil de aclarar, ¿por qué el tigre no lo aclara y ya? ¿Por qué no agarra ese toro por los cuernos? ¿Por qué le hace así cuando tiene que hablar con Daniel Coronel? Y bueno, como si todo lo anterior fuera poco, pues todo el Abelardo style realmente no nos ayuda mucho a desconectarlo del tema del glow up del narco, ¿no? Por alguna razón Abelardo de la Espriella es el único candidato de los 5 que no solo reproduce la nueva narcoestética en su vida cotidiana, sino que la promociona públicamente y hace negocios con ella. Es proveedor de quienes quieren comprar un reloj de 20 millones de pesos. Un reloj de ese precio que no es solo una cosa ya para alardear de haber coronado grandes negocios en la vida, sino pues que también funciona un poco para toda la lógica del lavado, ¿no? ¿Esa imagen lo hace un narco? No. Dice algo del público objetivo de su tienda, de cómo convertir plata sucia en un reloj de 20 palos, de cómo eso podría ayudar a lavar plata, de una lógica de no te preocupes, hermano, que yo te lavo esa plata. No lo sé, juzguen ustedes que yo claramente ya lo juzgué. Y además con todo lo que hemos visto en los demás capítulos, así que... por Abelardo. Ok, dicho todo lo anterior, podemos dar por cerrada la revisión de la relación de los candidatos con el tema de lo narco y podemos entrar a revisar sus propuestas en sus programas de gobierno. Entremos a lo que vendría siendo el desenguayabe de esta parranda que nos metimos, algo así como el caldito que nos va a servir para pararnos bien, pero no sé, algo me hace pensar que quizás no nos sirva tanto como para levantar cabeza, quizás nos pone más cabizbajos, porque de entrada buscamos en los programas de gobierno el término lavado o lavado de activos o lavado de dinero, y estos términos brillan por su ausencia. Se refieren al chicharrón de estas platas,
hablando como finanzas ilícitas y otros nombres un poco más elegantes. Primero, Abelardo del Espriella, el tigre de la Extinción Express, en su programa Defensores de la Patria, no usa la palabra lavado, pero propone secar la chequera de los narcos con la velocidad de un Ferrari. Literalmente dice, persecución a los capitales de los narcos y valerse de todas las herramientas legales y tecnológicas, incluyendo la extradición y la sustitución, además del fortalecimiento de la inteligencia, la justicia, la judicialización y la extinción de dominio express. Pero pues Abelardo, lo que dijiste en el video que vimos de semana no es coherente con esto. Bueno, contexto y propuesta. Su enfoque es el despoje económico inmediato. Propone que para 2030 toda la contratación pública sea vía blockchain para que no se pueda maquillar ni un peso del Estado. No se puede maquillar, pero tampoco se puede rastrear muy bien. Propone bombardeos, fumigación y legalizar el 10% de la plática narca. Esta es la propuesta más contradictoria de los 5. Por un lado, el Espriella promete bombardeos de precisión, eso no existe, gente. Contra campamentos narcos, fumigación con bioherbicidas, lo bio tampoco. Alianza con Estados Unidos e Israel para inteligencia militar, súper, eso es puro negocio. Capturar 10 cabecillas de alto valor por región en los primeros 90 días. Nadie que diga los primeros 100, los primeros 90, o sea, las promesas de 90 días, ay Dios mío. Cero negociación con los bandidos, excepto la que ya vimos en la entrevista de semana. Iván Cepeda, la revolución de los bienes incautados. En su programa El Poder de la Verdad, Cepeda prefiere hablar de macrocorrupción y de cómo el sistema captura las rentas del país. Apartado literal, uso social de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales para reparar a las víctimas de la guerra contra las drogas y ofrecer segundas oportunidades a las juventudes y las economías populares. Contexto y propuesta, alude al lavado a través de la gestión de la SAE, donde termina la plata lavada que incautan. Su apuesta es quitarle el combustible al sistema mediante una unidad nacional de investigación de macrocorrupción que rastree la dimensión económica del crimen. No me resulta suficiente con el tema del lavado. Su apuesta es la regulación de las drogas y poner el foco en el campesinado. Es el candidato que más explícitamente cuestiona el paradigma de la guerra contra las drogas. Si no funcionó antes, que los capos tenían todo el monopolio y el negocio estaba centralizado, pues mucho menos ahora que está completamente ramificado, fragmentado, especializado y atomizado. Todo en la línea de lo que dijimos. Defiende el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como herramienta principal y le apuesta a la paz total. Ahí tenemos una cosa complicada. Negociaciones con grupos armados que controlan el narcotráfico como el ELN y el Clan del Golfo, aunque reconoce que esos procesos han tenido problemas. No está en contra de la extradición, pero cree que debe ser el último recurso. ¿Qué dice Paloma Valencia? La mano dura con el bolsillo ajeno. En su propuesta de seguridad total, Paloma se va directo al grano. Sin plata no hay orquesta criminal. Ok. El apartado literal dice reducción de ingresos de los criminales, golpe a sus finanzas. Propone fortalecer la inteligencia militar para detectar caletas. Caletas, no sé si estamos hablando de caletas en la actualidad. Y usar la extinción de dominio para financiar el equipamiento de la fuerza pública. La candidata del Centro Democrático es la más explícitamente alineada con Washington, ya lo sabíamos, propone incorporarse al escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad de Trump, para perseguir el narcotráfico en todo Colombia sin que haya un solo lugar donde se puedan ocultar. Ajá, buenísima esa frase vacía, más teniendo en cuenta que ya no tienen que ocultarse, ¿no? Están por ahí dando vueltas y esta es la misma fórmula que viene fallando hace 60 años, o sea. Y ojo esto, Paloma defiende el retorno de la fumigación aérea con herbicidas que el gobierno Petro suspendió. Fumigación que en múltiples estudios ha quedado demostrado que genera grandes alteraciones en la vida de las familias que están siendo roceadas. Hay un informe muy interesante del Centro de Derechos Reproductivos, por ejemplo, que documenta muy bien los daños a la salud reproductiva de las mujeres que están en esas comunidades que han sido roceadas. Así que esa propuesta de Paloma, fatal. Paloma es pro extradición sin matices, quiere terminar todos los procesos de paz con los grupos narcoarmados y retornar a la lógica del sometimiento sin impunidad. Tremendo. O sea, esto es Plan Colombia 2.0, en serio. Año 2026 y esta mujer quiere hacer lo que estaba haciendo Pastrana. Claudia López, la fiscal de las rentas ilícitas. Su programa por una Colombia justa se enfoca en desmantelar el poder financiero de las mafias sin usar el término lavado. Propone una fiscalía antimafia, esto ya lo hemos visto, dedicada exclusivamente a perseguir a las rentas ilícitas y el capital ilegal, eliminando las garantías procesales que los narcos usan para esconder su plata. Menos garantista que el ordinario, eso se demoraría en armarse, pero me parece interesante. Dice Claudia López, no es negociación, es sometimiento judicial individual o grupal a cambio de entrega de armas y plata. No es sometimiento, sometimiento judicial, no es parecido a lo de Abelardo, ¿no? Además, en su enfoque de seguridad ataca las finanzas del narco, inteligencia financiera. La inteligencia financiera, ¿qué es? ¿Rastreo de cuentas? No está en cuentas, no creo que esté en cuentas.
Sergio Fajardo, el profesor de la inteligencia estratégica. En su síntesis de programa de gobierno, Fajardo habla de atacar el sustento de los grupos armados con ciencia y datos. El apartado literal dice: nuestro compromiso es ser un gobierno que cuide y proteja lo que es de todos. Ajá. Eso significa actuar con información abierta, declarando, con castigos reales para los corruptos, recuperación efectiva del dinero robado y acciones concretas para devolver la confianza en instituciones. Esto no me suena relacionado con el lavado. Su plan es asfixiar las economías ilícitas, poniendo a trabajar en llave a la Fiscalía con la Unidad de Información y Análisis Financiero en los primeros 100 días. Siempre que dicen primeros 100 días, primeros 30 días, primeros 90 días, ya, desconfío. Nada de esto se hace en los primeros nada. Pero bueno, no tiene una posición radical ni en el campo de la regulación ni en el de la mano dura pura. ¿Nos sorprende? Creo que no nos sorprende. Su propuesta más concreta es cuestionar quién maneja las entidades antilavado. Interesante, como hizo con la UIAF, y garantizar que no estén politizadas ni infiltradas. Garantizar eso. Ok, gente. No siento que haya una propuesta que realmente esté entendiendo la dimensión de este asunto en ninguno de los 5, la verdad, excepto la coincidencia en la legalización, que están solo Claudia y Cepeda. Sergio Fajardo no habla de eso. Paloma ofrece guerra, Abelardo ofrece guerra. Ya verán ustedes en los comentarios. Y si de aquí, porque esto que lo estoy grabando con anterioridad, si de aquí que grabé a que salga al aire, pues han aparecido propuestas, me dicen ustedes en los comentarios. Y esa sería la píldora de hoy, la cuarta píldora de que no le hagan la vuelta. Dentro de 8 días es la quinta y última. Si no se han visto las anteriores, todavía están a tiempo. Están a tiempo de informarse desde otro ángulo diferente para que salgan a votar más informados, menos emberracados, más conscientes de lo que están haciendo. Gracias por ver esta píldora hasta aquí. Si les gustó, compártanla, dejen like, comenten, suscríbanse, activen la campanita, todo eso nos ayuda mucho. Y si se animan todavía más y pueden, utilicen el link de Bolt que dejamos en la caja de la descripción para hacer donaciones. Y si no, simplemente con comentar, compartir los videos ya nos ayudan mucho. Muchas gracias a los Baki amigos que hicieron posible este contenido. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.